Colegio Jean Piaget, primaria. Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El tema del día de hoy se llama voz pasiva, ¿ok? En la redacción de notas periodísticas es frecuente utilizar oraciones en voz pasiva, la cual se forma con el verbo ser conjugado más el participio del verbo principal. En estas oraciones el sujeto es pasivo, es decir, no es quien realiza la acción del verbo. Cuando las oraciones en voz pasiva se cambian a voz activa, el sujeto se transforma en complemento y el complemento de la pasiva en sujeto activo. Por ejemplo, la voz pasiva es cuando el sujeto no está hablando, ¿ok? Aquí es una voz activa, cuando el sujeto está hablando. Por ejemplo, siempre vamos a encontrar el sujeto al principio de la oración. Antonio lee las revistas. El sujeto es la persona, animal o cosa que está realizando la acción, ¿ok? Entonces, en voz activa, el sujeto siempre va a estar al inicio de la oración. Pero, ¿qué pasa en la voz pasiva? Que el sujeto se va a ir al último de la oración. Por ejemplo, las revistas son leídas por Antonio. ¿Ya se dieron cuenta? Que en la voz pasiva el sujeto nunca va a ir adelante, es decir, al inicio, sino va a ir al final. Voz activa, sujeto al inicio. Voz pasiva, sujeto al final de la oración. Ya se dieron cuenta que todo lo que resta de mi oración, por ejemplo esto, lee las revistas, que es el predicado, lo vamos a colocar al inicio en la voz pasiva y el sujeto al final, porque en la voz pasiva el sujeto no está hablando y en la voz activa sí está hablando el sujeto. Antonio lee las revistas. Voz pasiva, las revistas son leídas por Antonio. Vamos a realizar otros ejemplos. Ahí tenemos 3 oraciones con voz activa y las vamos a pasar a voz pasiva, ¿ok? Pongan mucha atención. Voz activa. Guadalupe prepara la sopa. Tenemos en la voz activa el sujeto al inicio. En la voz pasiva, este sujeto va a ir al final de la oración. Entonces, ¿cómo quedaría? La sopa es preparada por Guadalupe. La sopa es preparada por Guadalupe. ¿Ya se dieron cuenta? Que en la voz pasiva el sujeto lo puse al final de la oración y el predicado lo coloqué al inicio. Siguiente, voz activa. Los alumnos hacen la tarea. Mis sujetos son, ¿quiénes hacen la tarea? Los alumnos. Voz pasiva. La tarea es hecha por los alumnos. La tarea es hecha por los alumnos. Última, voz activa. El juez dictó la sentencia. Sujeto, ¿quién dictó la sentencia? El juez. Ese es mi sujeto. Quiere decir que en voz pasiva este sujeto va a ir al final. Entonces sería la sentencia fue dictada por el juez. Ojo, en la voz activa, repito, siempre vamos a encontrar al sujeto al inicio. Y en la voz pasiva, el sujeto va a ir al final de la oración.
¿ok? Porque en la activa el sujeto está hablando y en la pasiva ya no está hablando el sujeto, ¿ok? Y bueno, pues esos son algunos ejemplos de voz pasiva. Solo recuerden eso, que en las oraciones tienen que identificar el sujeto. Ya dije que el sujeto puede ser una persona o un animal, ¿ok? Y son aquellos que realizan la acción. Por eso yo les recomiendo que primero identifiquen al sujeto y enseguida ya en la voz pasiva, ese sujeto va a ir al final, ¿ok? Y todo lo que queda en la oración, que es el complemento o el predicado, va a ir al inicio, pero ojo, solo en la voz pasiva. Si tienen alguna duda, estoy para servirles y nos vemos en la próxima, chicos. Gracias.